Después de pasar cosas terribles como prisionero de guerra, un atleta olímpico vuelve a casa pensando que las cosas mejorarán. Lo que no imaginaba es que a pesar de comenzar a salir con una linda chica, el estrés postraumático comenzaría a afectar cada aspecto de su vida. Hola a todos, yo soy Bower y hoy te cuento Inquebrantable 2, una historia basada en hechos reales. Después de su liberación de los campos de trabajo japoneses en la Segunda Guerra Mundial, Luis Zamperini se dirigió a la base militar donde mantenían a los criminales de guerra que habían sido capturados. Aquí había muchísimos hombres, aunque en medio de todos los rostros decaídos, Luis no encontró al único que estaba buscando, Mutsuhiro Watanabe, o como le decían en el campo, el pájaro. Pero ¿cómo llegamos aquí? Para esto retrocedamos un poco. Verán, 5 años atrás, después de ser liberado, Luis regresó con su familia a Torrance, California. Ahí lo recibieron sus padres, hermanas y por supuesto su hermano mayor, Pete. El encuentro familiar estuvo lleno de felicidad. Ninguno de los presentes había perdido la esperanza de volver a ver a Luis, aunque tenerlo frente a ellos les parecía un verdadero milagro. Como sea, durante el almuerzo nuestro amigo les contó todo lo que había pasado, la caída de su avión, los largos días en el mar, las noches hablando con sus compañeros sobre la comida de su madre, es decir, cada pequeño detalle que lo había ayudado a sobrevivir. Su familia por su parte le entregó todos los regalos que había perdido en su ausencia, además de las miles de cartas que había recibido de parte de fanáticos, y es que sin saber muy bien cómo, Luis se había convertido en una celebridad a lo largo de todo el país. Llegada la noche, la familia decidió realizar un pequeño baile para divertirse, por lo menos hasta que una de las hermanas de Luis decidió que era momento de mostrar una sorpresa. Entre los discos que tenía, contaba con la grabación de la primera señal de vida que los japoneses le habían permitido enviar. Luis escuchó su voz, e inevitablemente los recuerdos volvieron. No podía soportarlo, razón por la que tomó el disco y terminó por romperlo. Minutos después Pete lo encontró bebiendo solo en su coche, motivo por el que decidió conversar. Para Pete ver a su hermano de vuelta era bastante difícil, y es que si bien la guerra había terminado, las secuelas del conflicto eran evidentes en Luis, por eso solo esperaba una cosa, que lograra sobreponerse. Aquello evidentemente no era tarea sencilla, a fin de cuentas las pesadillas acechaban a nuestro amigo, en ellas veía a Watanabe torturándolo. Además, se veía a sí mismo en medio del mar, abandonado a su suerte. Dejando esto de lado, a primera hora del día siguiente, Luis se dirigió al bar más cercano para beber, donde su calidad de celebridad se hacía evidente. Ahí lo encontró Pete, quien le avisó que un militar de alto rango quería charlar con él. En casa el coronel le pidió ayuda para vender bonos de guerra. Tras el final del conflicto, la recaudación de dinero se había visto afectada, por lo que necesitaban de su ayuda. Sin dudar, nuestro amigo se embarcó en una gira que lo llevó por todo el país. En cada parada, para convencer a la gente, Luis contaba un poco de lo que había vivido. No obstante, cada que lo hacían le resultaba más y más difícil rememorar sus experiencias. Esto lo disimulaba bebiendo grandes cantidades de alcohol. Por un tiempo la estrategia pareció funcionar. Sin embargo, durante un discurso en Chicago no pudo esconder lo que pasaba. Siempre se encontraba borracho. El coronel notó aquello y tomó una decisión: enviar a Luis 3 semanas a Florida. Ahí debía desintoxicarse. Tras hacerlo, debía regresar. Una vez en Miami, nuestro amigo quedó encantado por una bella mujer que salía del hotel. Lástima que la chica iba acompañada. Ese primer día también se encontró con un viejo amigo, Harry Reid. Ambos habían servido en el ejército y el encuentro se cerró con una bebida. Verán, Harry era alguien sumamente feliz, aunque su único propósito era conseguir pareja. Lástima que era terrible haciéndolo. En una de sus salidas, Luis vio a lo lejos a aquella mujer que tanto le había atraído. Sin dudarlo, ambos hombres se acercaron al grupo donde ella se encontraba. La joven, para sorpresa de nuestro amigo, sabía quién era él, el famoso atleta olímpico que había sobrevivido a la guerra. Como sea, su nombre era Cynthia, y de inmediato ambos se sintieron atraídos por el otro. Los días que pasaron juntos estuvieron llenos de felicidad. Fueron a pescar, pasaron todo el tiempo que pudieron juntos, hasta que por fin cerraron esa gran atracción que sentían con un enorme beso. Sin embargo, no todo resultó de la mejor manera. En la mente de Luis, los recuerdos de su paso por la guerra seguían atormentándolo, y en una ocasión mientras veían una película no fue capaz de soportar una de las propagandas del ejército. Realmente recordar aquello le dolía. Cynthia comprendió la situación y no lo juzgó. Ella era una mujer religiosa, tanto que creía que sus oraciones habían sido escuchadas, siendo nuestro amigo la respuesta a ellas. Al oírla, él quedó encantado con ella, definitivamente quería estar a su lado. Fue por esta razón que cierto día, mientras contemplaban el enorme océano, que le pidió que se casara con él. Ella, claro, se sorprendió, sin embargo le exigió hacer una carrera.
Si ganaba, aceptaría, si no, debía esforzarse más. Al ser corredor olímpico, él sabía que ganaría, así que al comenzar la carrera lo hizo con todas sus fuerzas. No obstante, al llegar a la meta, nuestro amigo notó que todo era una estrategia de Cynthia. A fin de cuentas, ella ni siquiera se movió. Es decir, su respuesta era un rotundo sí. Claro que sí. De esa manera, nuestro amigo se comprometió con la mujer de sus sueños. De vuelta a Torrance, California, Luis llevó a su prometida hasta la iglesia a la que ella asistía de pequeña, y eso terminó por convencerla. Él era la persona indicada. Al poco tiempo la pareja contrajo matrimonio y decidió irse a vivir juntos a un apartamento. Pese a que el ascensor no funcionaba y había muchos arreglos por hacer, ese era su hogar, donde crearían una familia. Ninguno de los dos podía estar más feliz. Sin embargo, la felicidad se vio empañada por la salud mental de Luis. Los sueños de Watanabe no dejaban de acosarlo. Su imagen se presentaba como un recuerdo de los años de tortura y dolor que había experimentado. Nuestro amigo sabía que debía hacer algo al respecto. De lo contrario, su historia de amor se convertiría en una pesadilla. Por esta razón decidió ir al hospital para veteranos. Lástima que aunque sabía que necesitaba ayuda, no se atrevió a confesar que tenía estrés postraumático. De hecho, lo único que le dijo a su psicólogo fue que necesitaba un empleo. Con eso podría seguir con su vida. Tras su fallida visita al doctor, Luis comenzó una larga búsqueda por empleo. Sin embargo, tras el final de la guerra, existía una gran cantidad de jóvenes que necesitaban lo mismo. Luis era solo uno más entre tantos. Esto lo llevó a tomar una decisión: volvería a correr. Al escuchar la noticia, Cynthia se sintió muy feliz por él. Ella había insistido en que volviera a intentarlo e incluso se dispuso a convertirse en la entrenadora personal de su esposo. Aquello hizo que comenzara un régimen intensivo de entrenamientos, sobre todo porque Luis pretendía competir en las próximas Olimpiadas. Así, con nuevos zapatos, regalo de Cynthia, nuestro amigo comenzó a hacer aquello que le encantaba: correr y correr. Evidentemente los primeros días resultaron difíciles. No obstante, poco a poco recuperaba su nivel. Cambiando de temas, cierto día mientras pasaban la tarde con la familia de Luis, Cynthia le confesó a una de sus cuñadas que estaba embarazada. Su esposo aún no lo sabía, y es que no quería decírselo para no ponerlo nervioso ante las futuras competencias. Mientras tanto, Luis junto a su hermano decidieron ir a la pista de carreras para poner a prueba a nuestro amigo. Al llegar ahí junto con los demás miembros de su familia, un joven lo reconoció. Él era el actual campeón escolar, por tanto quería probar un verdadero reto. Pese a que el chico parecía tener la ventaja, Luis hizo una excelente carrera. No obstante, su suerte estaba a punto de cambiar. Un pequeño paso en falso lo hizo caer, lamentablemente fracturándose el tobillo, mismo tobillo que se había lastimado en la guerra. Esto lo incapacitó para competir, no solo en las siguientes Olimpiadas, sino para el resto de la vida. Para él, eso era un castigo de Dios. No sabía por qué, no entendía el motivo, pero sabía que era algo que le venía pasando a lo largo de su vida. Dios estaba en su contra. Tras este incidente, Luis se reunió con sus viejos amigos del ejército, entre ellos Harry y Phil, mismo Phil con quien había pasado tantos días en el mar. Durante la velada, nuestro amigo no dejaba de pedir trago tras trago. El incidente de su pierna, el no encontrar trabajo y los recuerdos de la guerra hacían estragos en su mente. En un momento, mientras el camarero traía un plato de arroz a la mesa, Luis mezcló el pasado con el presente. En Japón, la única comida que recibía era arroz echado a perder. Por eso se enfrentó con el mesero creyendo que intentaba burlarse de él. Aquella noche Cynthia tuvo que llevar a su esposo completamente borracho hasta su casa. Ella entendía que algo malo pasaba. Fue por esta razón que mientras él dormía decidió investigar un baúl con llave en el que guardaba sus recuerdos de la guerra. Y al ver las fotos de los campos de trabajo japoneses, comprendió el infierno por el que Luis había pasado. Con el paso del tiempo, poco a poco la mente de nuestro amigo comenzó a jugar en su contra. Sus pesadillas con Watanabe habían hecho que se obsesionara con su imagen hasta el punto de querer viajar a Japón para acabarlo. Mientras tanto, Cynthia intentaba que entrara en razón. Ella sabía que necesitaba ayuda, pero él no quería aceptarlo. Por eso le confesó sobre su embarazo y el miedo que sentía de traer un bebé al mundo en medio de esa situación. La idea de tener un hijo hizo que Luis se replanteara sus ideas de venganza. Fue por este motivo que nuevamente buscó ayuda en el psicólogo, pero las soluciones que le brindó realmente no lo convencieron. Al final decidió continuar con el alcohol, aunque por supuesto se lo ocultaba a su esposa. Para intentar solucionar los problemas, Cynthia se comunicó con Pete. Esto aparentemente resultó beneficioso para Luis, sobre todo porque con la llegada de su hija parecía que todo comenzaba a equilibrarse. Solo había un problema.
Ahora la urgencia de un empleo era más que evidente. Ante ello, recibió la oferta de una fábrica de lácteos, pero en la entrevista el encargado se dio cuenta que debido a la guerra, Luis no había terminado sus estudios universitarios, algo necesario para el puesto, por lo que lamentablemente lo rechazó. Hasta aquel momento, nuestro amigo había vivido gracias a una pensión que el ejército le había dado a su madre el día que creyeron que había fallecido. No obstante, el dinero comenzaba a acabarse. Como sea, la idea de ser rechazado hizo que nuestro amigo volviera a la bebida. De hecho, esa noche Cintia llegó a su casa solo para encontrar a su esposo en compañía de uno de sus compañeros de borracheras. Luis, poseído por el alcohol, le pidió a ella que le diera todo el dinero que tenían. A fin de cuentas, el sujeto que había conocido esa noche le había propuesto una excelente idea de negocios. Al oírlo, ella se negó. Su situación económica no estaba nada bien, menos para invertir con personas que no conocía de nada en un negocio que tampoco conocía. Esto enojó muchísimo a Lu, por lo que sin más le arrebató la chequera a Cintia. Sin duda, ese no era el hombre que había conocido. Pese a esto, ella no se quedó de brazos cruzados. En el baúl que mantenía bajo llave encontró un arma, por lo que supo que debía actuar antes de que hiciera algo que lo pusiera en peligro. Como podrán imaginar, terminó llamando a Pete para que interviniera. Este encontró a su hermano borracho en el bar. Ahí ambos se enfrascaron en una pelea. Luis no quería que lo ayudara. Solo él sabía lo que había vivido en la guerra. Solo él conocía el sufrimiento real. Su hermano, aunque había estado en la marina, había experimentado algo muy diferente, comodidades que nunca había imaginado. Entonces no estaba dispuesto a recibir sus consejos. Solo, borracho y abandonado, Luis se enfrentó con sus demonios, y aquel que más lo atormentaba tenía el rostro de Motsuhiro Watanabe. Él era la serpiente que se arrastraba por la mente de nuestro amigo, que lo hacía caer, separarse de su familia. Al volver a casa, Luis descubrió que Cintia ya no podía con la situación. Quería pedirle el divorcio. Nuestro amigo no sabía qué hacer. Su vida se venía a pedazos y no lograba comprender que solo él era quien tenía la capacidad de sacarla adelante. La imagen de Watanabe y el tiempo que había pasado en alta mar lo seguían atormentando. Fue por eso que en su locura tomó una decisión. Realmente acabaría con el pájaro. Cintia no podía más que mirar cómo el amor de su vida se marchitaba frente a sus ojos. Aún así intentó que entrara en razón y le acompañara a un nuevo ministerio que había llegado a la ciudad, pero como imaginarán, él solo se negó. En sus palabras, Dios lo había abandonado en ese momento como lo había hecho a lo largo de toda su vida. Dios para él era el enemigo. Más que decepcionada, Cintia asistió a la nueva iglesia. Sin embargo, con el paso de los minutos se dio cuenta que al contrario de otras congregaciones, ahí se sentía libre, en paz consigo misma, una reunión con Dios mucho más cercana que antes. Aquí entendió que el amor de Dios era incondicional y que todos estaban en la tierra para brindar esa misma clase de cariño pese a todas las tormentas que la vida ofreciera. Por su parte, Luis continuaba a la deriva. La bebida lo ahogaba y los recuerdos acababan con la poca cordura que le quedaba. Sin embargo, para suerte suya, Cintia llegó a su rescate. Su esposo había entendido que debía luchar por el amor de nuestro amigo. Pese a todas las adversidades, ella seguiría a su lado. Sin embargo, quería que fuera con ella y la iglesia, o al menos que lo intentara. Aunque dudando, aceptó acompañarla. El dolor que sentía era demasiado grande y necesitaba consuelo, un ancla que lo ayudara a mantenerse estable. En la iglesia él notó que las cosas no eran como esperaba. Los hermosos coros y el discurso de padre atrajeron su atención. Pese a esto, aquello no fue suficiente para mantenerlo en el lugar. La idea de aceptar a Jesús después de todo lo que había pasado lo hacía dudar. Cintia sabía que debía confrontarlos y quería un cambio verdadero, así que lo hizo. Ella quería saber si Luis tenía miedo y a qué le temía. Él respondió que para él, la iglesia únicamente robaba el dinero de las personas. Ignorando el comentario, Cintia le dijo las cosas de frente. Ella quería que con los años su hija se sintiera orgullosa de él y no lo viera como el hombre en el que se estaba convirtiendo, un borracho violento. Aquella imagen golpeó fuertemente a nuestro amigo, así que decidió darle otra oportunidad a la iglesia. En esa ocasión, el padre habló del sufrimiento. ¿Por qué tantas personas buenas sufrían si Dios las amaba? ¿Por qué había tanto mal en el mundo? Para el pastor, solo había que ver el poder de Dios en su creación. Al mirar las estrellas en el cielo, sabían que Dios las había puesto ahí para todos. Esa era la prueba que todos buscaban. El dolor solo se combatía con fe. Al escuchar eso, Luis recordó su tiempo en alta mar. Y es que mientras moría de hambre en su balsa, lo único que tenía él eran las estrellas. Aquella memoria hizo que quisiera escapar en el momento que todos rezaban en silencio. No obstante, al verlo partir, el padre le pidió que se quedara. Podía irse en cualquier otro momento, pero no en ese. Luis se encontraba a las puertas de una decisión trascendental. Volver con su esposa, estar a su lado y aceptar la salvación, o partir y caer en una vida de dolor.
En ese momento un nuevo recuerdo se desbloqueó. Mientras estaba en el mar, había pronunciado las siguientes palabras: Señor, escucha mis oraciones. Si me ayudas a salir de esto, juro que dedicaré mi vida a ti. Tras esto, Louis entendió que Dios había hablado con él. Ahora sabía lo que realmente debía hacer. Dios no estaba en su contra, al contrario, siempre había estado para él. Aquello salvó la vida de nuestro amigo. Tiró todo el alcohol, olvidó la venganza contra Motsuhiro Watanabe y disfrutó de los regalos que le había dado la vida, su esposa y su pequeña hija. 5 años después, frente a un grupo de soldados japoneses, notó que Watanabe no estaba entre ellos. El general a cargo le dijo que aún no lo encontraban, pero seguirían buscando. Luis entonces comentó que cuando lo encontraran le dieron una cosa en su nombre: la Biblia. El pájaro realmente la necesitaba. Acto seguido, nuestro amigo caminó hasta donde se encontraban los soldados vencidos y uno a uno les dio la mano. En sus palabras, él los perdonaba. La guerra había acabado y ahora debían continuar con sus vidas. En los años siguientes, Luis Zamperini se convirtió en un portavoz de la palabra de Dios. En 1952 fundó Victory Boys Camp para ayudar a jóvenes en riesgo. Si quieres ver otra historia como esta, te recomiendo Hermanos, Querido John, Voces Inocentes y una lista de películas basadas en hechos reales. Muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.